Todo ocurrió rápido y lento, muy lento al mismo tiempo. La primera información que recibimos en Onda Cero de fuentes del Palacio de la Moncloa se produjo unos minutos después del apagón, en torno a las 12:45 del mediodía, de ese lunes 28 de abril, y mientras en Onda Cero contábamos desde esa hora lo que estaba pasando, que se acababa de caer todo el suministro eléctrico en toda España y en todo Portugal. En esa jornada histórica para la radio y los transistores, la información era lo primero, y de fuentes del gobierno se nos trasladaba que varios ministerios ya se habían puesto manos a la obra de forma urgente, y que aunque se barajaban varias hipótesis, la principal en ese momento es que se trataba de un ataque externo, un ciberataque. Era una hipótesis creíble y basada en hechos, intentos anteriores de ataques, amenazas, la posición de España en el conflicto de Ucrania. De hecho, minutos después se nos comunicaba que el Centro Criptológico Nacional, del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, y el Ministerio de Defensa se ponían al frente de la investigación. Después, de forma súbita, como definió el propio Sánchez la bajada a cero del suministro eléctrico, también de forma súbita se produjo el apagón informativo de Moncloa. Y no había razones técnicas. En Moncloa sí había red eléctrica producida por generadores externos, grupos electrógenos, había luz y comunicaciones y wifi, al igual que lo había aquí en Onda Cero y en numerosos medios de comunicación. Pero el apagón informativo en Moncloa duró varias horas. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Apagón informativo mientras sobre España se cernía en ese momento una confusión generalizada. Para ir contando lo que pasaba, acudíamos en ese momento a fuentes diversas del Ministerio de Defensa, de Interior, de Protección Civil, de Policía, de Guardia Civil, que iban suministrando información a cuentagotas. Se caían las redes telefónicas, se suspendían en ese momento los trenes, los sistemas de metro, se colapsaba el tráfico en las grandes ciudades porque no funcionaban los semáforos. Los hospitales conectaban sus generadores de emergencia, pero se cancelaban muchas cirugías. Se formaban colas en supermercados para comprar enseres, pilas, baterías, velas. Muchos cajeros automáticos estaban ya fuera de funcionamiento. Los servicios de emergencias comenzaban a atender cientos de llamadas de personas atrapadas en ascensores. Algunos colegios y universidades suspendían sus actividades, otros no. Pero de todo ello seguíamos informando aquí en la radio. La información oficial sobre qué estaba ocurriendo y qué había pasado, cuál fue el origen de lo que estaba ocurriendo, no la teníamos, seguíamos sin tenerla. El goteo disperso y caótico de escuetos mensajes los teníamos que completar con fuentes propias de distinta índole. Pasaron 5 horas y media hasta que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparecía ante el país para informar del histórico suceso. Lo hizo 3 horas más tarde que su homólogo portugués. Sánchez en ese momento pedía a la ciudadanía calma y no especular. Instaba a que se siguieran solo las fuentes oficiales. Sin embargo, no había fuentes oficiales. Ningún ministerio, ningún ministro o agencia se encargaba de centralizar y de ordenar la información. No hubo alerta móvil, no hubo indicaciones a la ciudadanía. La cuenta oficial de Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior, ni siquiera se hizo eco del corte energético hasta pasadas las 8 de la tarde. Pero horas antes las noticias nos iban llegando, ¿desde dónde? Desde Portugal. A las 13:37 horas, es decir, 4 horas antes de que lo hiciera Sánchez, el ministro de la Presidencia de Portugal apuntaba por primera vez a España como único origen del problema. Y apuntaba claramente a un gran fallo técnico, un problema en la red de transporte de energía. En España todavía no hablaba ningún ministro ni representante del gobierno. A las 14:30 el director de los servicios de operaciones de red eléctrica
comparecía ante los medios de comunicación, ante la prensa, para confirmar que se trataba de un apagón histórico y que se tardarían entre 6 y 10 horas en recuperar el servicio. Se ha producido una oscilación, explicaban en ese momento, muy fuerte en los flujos de potencia de la red. No vamos a entrar en especulaciones, añadía el directivo de Red Eléctrica. 5 minutos más tarde, a las 14:35, y desde Europa, incluso desde Europa, la portavoz de la presidencia de la Comisión Europea mandaba una circular oficial para desmentir un supuesto ataque. No había un ataque coordinado a la red eléctrica europea, decía ese comunicado. Aún así, a las 3 de la tarde, desde Moncloa, en una de sus escasas referencias oficiales al apagón durante el día, se anunciaba que Pedro Sánchez, que el presidente del gobierno, iba a presidir la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Esto es, el Consejo presidido por él, por varios ministros, pero también por el director del Centro Nacional de Inteligencia y por el GEMAD, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Con esta información y en ese momento, el gobierno intentaba apuntalar la hipótesis de un ataque. Pero los técnicos y Bruselas decían todo lo contrario. Hasta incluso la responsable de Transición y Competencia de la Unión Europea, la exministra Teresa Rivera, decía al filo de las 3:30 de la tarde que no existía ningún indicio ni de boicot ni de ciberataque. Desde Lisboa, a las 4:20 de la tarde, el primer ministro luso, Luis Montenegro, comparecía ante los medios de comunicación y también se alejaba de esta teoría del ataque. 2 horas después del primer ministro portugués y 5 horas y media después del inicio del apagón, salía Pedro Sánchez en una comparecencia desde Moncloa, por supuesto sin presencia de los medios de comunicación, para decir que esperaba que la luz volviera pronto, que no había problemas de seguridad en nuestro país y que todas las hipótesis, todas, permanecían abiertas, incluida la del ciberataque. Y esta teoría, la de que todas las hipótesis están abiertas, sorprendentemente la sigue manteniendo el gobierno y Pedro Sánchez a día de hoy. Nadie, ningún experto, ninguna operadora eléctrica, nadie desde la Comisión Europea sostiene esta teoría. Es solo el gobierno el que, a día de hoy, lo dice y lo sostiene y lo defiende, hasta el punto que dice que ha creado una comisión técnica independiente de expertos, que en realidad es una comisión presidida por la propia vicepresidenta del gobierno y varios ministros, para que concluyan qué es lo que ha ocurrido. El empeño obedece previsiblemente a una estrategia política. El gobierno prefería la responsabilidad de un agente externo que la responsabilidad de una mala gestión o fallo en un agente interno. Entre otras cosas porque se le caería en gran parte toda la filosofía y política energética del Ejecutivo, basada solo en las renovables y criminalizando el resto de energías como la nuclear. Por eso el gobierno no termina de contarnos el origen del apagón, la estrategia equivocada en su política energética. Y este es el resumen de la fotografía sonora de la intensa semana política. ¿Qué ha provocado esta desaparición súbita del suministro? Es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán. Y las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada para comprender qué ha pasado, qué ha sucedido. Se están analizando todas las causas potenciales, insisto nuevamente, sin descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad. Es importante conocer las causas, pero sobre todo ahora es esencial paliar los efectos y atender los problemas de seguridad que puedan producirse. Estamos ante una emergencia nacional.
la primera prioridad son las personas cuya vida puede estar en peligro. Eso es lo fundamental. Estamos recibiendo llamadas constantemente desde el 112 y también a bomberos y policía municipal, porque hay muchísimos ascensores en esta ciudad que están con gente dentro. En segundo lugar, todo el tema de movilidad en la ciudad de Madrid, porque nos preocupa todos los desplazamientos que se están produciendo, porque sin semáforos generan riesgos para la seguridad vial, pero también porque impiden en ocasiones que los servicios de seguridad y emergencias se puedan trasladar con rapidez. Y en tercer lugar, ya que hay muchas infraestructuras y centros que funcionan con generadores, esos generadores están con gasoil y que ese gasoil está acabando. La incertidumbre nuestra primera ha sido ya no que haya, pues que se haya ido la luz, sino cuando hemos visto que no había comunicación, porque los ascensores también van por vía GSM. Entonces, si no puedes hacer la llamada, no podemos ir a rescataros. Entonces, bueno, eso ha sido lo más angustiante, ver que intentamos hablar con nuestros técnicos y tampoco podíamos reclutarlos para que estuvieran en zona. Mi esposa necesita el oxígeno las 24 horas. Y claro, como se ha ido la luz, ahí tenemos un aparato fijo conectado a la corriente eléctrica, un concentrador de oxígeno, pero nos hemos quedado sin eso. Entonces hemos recurrido a la mochila que tenemos, que es uno pero muy pequeño, que se conecta también a la corriente eléctrica, pero también con poca carga que tenía. Entonces la única opción que teníamos era venir aquí para que utilice una bombona y al mismo tiempo una bombona de oxígeno, y al mismo tiempo cargamos la mochila. Tudo aponta que foi daí que se originou toda esta situação, mas eu não quero estar a especular. Há também um trabalho que está a ser conjunto com o governo espanhol no sentido de compreendermos melhor tudo isso. Temos os nossos serviços de inteligência também a procurarem aprofundar tudo aquilo que possa estar na origem da situação. No sabemos si saldrá o no saldrá el tren, porque nos han comunicado que sí que había servicio, pero no sabemos si tendrá retraso o no tendrá retraso o lo que tendremos que estar aquí. Nos han puesto unos autobuses. Es que si nos vamos 5 días y perdemos 2, no vale la pena. Nos volvemos en autobús a Zaragoza. Además de saber qué pasó, además de saber dónde estuvieron los fallos, dónde no se activaron los mecanismos de emergencia, es que además de todo esto, es que hay una cosa que es la gestión de la crisis. Oiga, no es posible que los presidentes autonómicos de las comunidades autónomas no hayan tenido una videoconferencia en tiempo real con la vicepresidenta o con el presidente del gobierno. La clase eléctrica cuenta con todas las medidas de protección en materia de ciberseguridad, por tanto, aunque todo es posible, pues es un evento de probabilidad, pensamos, baja, y en todo caso, una vez hecho las auditorías correspondientes con estos tres organismos, podemos afirmar rotundamente que no. Respetamos, lógicamente, que los operadores privados emitan sus informaciones, trasladen y descarten determinadas hipótesis, pero queremos nosotros hacer ese análisis por parte del Ejecutivo, porque creo que es importante también que lo hagamos. Las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas, y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. El mantenimiento del cierre de las centrales nucleares forma parte de esa política energética frívola e irresponsable. Defender nuestra soberanía es también defender la seguridad energética. Y también en esto hay que tomar decisiones. Apagar la energía nuclear es un inmenso error estratégico para España, de muy difícil reversión y que tiraría por la borda la ventaja de disponer ya de ella. Las causas, las explicaciones del Gobierno sobre el origen del mayor apagón del suministro eléctrico de la historia de nuestro país, el debate sobre las nucleares, la comparecencia del presidente del Gobierno para dar explicaciones, además de las novedades que vayamos conociendo sobre los distintos casos de corrupción que rodean al Gobierno. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.